mejor una formación específica, un acompañamiento específico, cómo hay ese cambio también generacional, ¿no? ¿Qué líderes están generando valor actualmente en la gestión cultural, ¿no? Valerio, por ejemplo, ha hecho un cambio muy grande desde que está en el círculo. Federico también en su fundación está generando unos procesos de innovación, además abierta, colaborativa, etcétera. Y Pablo igual. Pablo se podría dedicar a tocar el violín y estás haciendo cosas como las que hemos visto en el vídeo. El vídeo es un teaser. Hay un documental que os recomendamos que veáis porque vale la pena entender cómo, ahora nos lo contarás, han unido dos mundos que no tendrían nada que ver, pero cómo ellos desde su posición, ¿no? Que ahora pues, es más visible y así, pueden traspasar a los futuros líderes todo ese conocimiento y esa manera de hacer. Más allá del conocimiento, una manera de hacer, una manera de liderar, una manera de impactar. Que deberíamos mejorar la gestión de la colaboración y la filantropía, cuáles son los procesos para alcanzar una mayor financiación sin ir siempre al PowerPoint sólido que a veces nosotros como entidad que financiamos proyectos llega de forma estándar, hay que ser creativos, hay que trabajar el proyecto ad hoc para cada entidad, que hay un problema, lo que comentaba antes, con el traspaso generacional y este liderazgo, que sobre todo hay que trabajar la diversidad y la participación, porque la cultura y las artes, desde nuestro punto de vista, y así lo estamos trabajando, son un motor de transformación social y por ende podrían incidir bastante más en todo lo que es el proceso educativo, en cualquier escuela, en cualquier barrio, en cualquier parte. No debemos considerar la cultura y las artes como algo elitista. También que mejoremos todos la capacidad de desaprender, no hay nada mejor en el mundo, y adaptarnos al cambio. También la internacionalización, la cultura de atención primaria, este concepto me encanta, y que cada necesidad crea una capacidad. Voy a empezar con las preguntas, que estoy hablando yo demasiado y os tengo aquí a vosotros. Para ti, Pablo, bueno, si quieres contarnos en un minuto un poco el origen de este teaser y de qué va el documental que habéis hecho, te lo agradecería. Bueno, pues yo como músico siempre me he estado intentando inspirar por los grandes músicos de la historia, ¿no? Bach, Mozart, y me doy cuenta de cómo quizá se ha sacado un poco de contexto su música hoy día, normalmente en los conciertos, y su música formaba parte plenamente del tejido social en su sociedad. Del mismo modo que Mozart en un momento lo necesitó y escribió música para relojes, Johann Sebastian Bach también daba clases de latín para poder subvencionar el darse el placer de escuchar sus conciertos de Brandenburgo y cosas así. Pues en este intento de intentar cogerle el pulso a la sociedad y de compartir lo que más amo con los demás, que es la música clásica, porque yo parto del principio de que a todo el mundo le gusta la música clásica, que a todo el mundo le gusta lo que hacemos. Lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe. Yeah. Cuando alguien está viendo una película y hay un momento impresionante, suele escucharse una banda sonora que está inspirada en música de Wagner o algo así. Entonces yo quise compartir nuestra música con un ámbito más amplio e inventamos un proyecto que se llamó Efímera, en el que implicamos a Mayumana. Mayumana es un grupo de percusión que suelen hacer música urbana. Entonces quisimos hacer un taller abierto a todo el mundo en el que la gente, cualquier persona, sin dedicarse a la música, se podía apuntar en ese taller de percusión y iba a trabajar ritmos urbanos, pero iba a ir desfigurándolo hasta que magia acababan haciendo ritmos de una chacona o de una sarabanda, un ritmo de percusión de danza barroca española, ¿no? Y encargamos una pieza a Ángel Carreño en la que una primera parte fuera de una danza barroca y acabara pues, con ritmos un poco más contemporáneos para poder interpretar esa pieza con la orquesta y con la gente que asistiera a los talleres.
De esta forma, pues cientos de personas tuvieron la oportunidad de trabajar desde lo que ellos ya sabían que les gustaba, algo que todavía no sabían que les gustaba, como fueron danza barroca o la música de Tchaikovsky. Claro, al final pues, se dio un concierto tremendamente heterogéneo, con un público tremendamente variado, desde la gente que sabía que iba a escuchar a Tchaikovsky, que es música centroeuropea, de reconocida envergadura, y iban a acabar al final pues, haciendo ciertos ejercicios de percusión corporal junto a nosotros, con una pieza contemporánea, pero que estaba conectada a su realidad. Y entonces pues, consideramos que era digno de grabar el proceso y de ahí salió Hemsing, que significa metamorfosis, porque es una pieza que va cambiando su forma y lo narra en primera persona esta chica que es el perfil de nuestra camerata. Que nuestra orquesta alterna gente joven, casi todos profesionales, pero que todavía no están integrados en el tejido laboral, serían aprendices junto a maestros, junto a gente que ya son solistas de reconocido prestigio y trabajan codo a codo y dan consejos en el escenario y en los ensayos de cómo mejorar eso para crear esa conexión con el público. Ya que te tengo aquí, y ahora pasaré al resto de compañeros, bueno, de alguna manera nosotros en Fundación siempre, y voy a decir una palabra que va a sonar horrible, pero no forzamos, pero nos encanta que colaboréis entre vosotros, ¿no? Pues estaba aquí que la habían con Cubo, con Mayumana, y dijimos, ostras, sería óptimo que hicierais algo juntos, porque... Entonces, a partir de esa petición, digamos, ¿qué competencia, y hablando de las competencias de liderazgo que son claves pues, para ese impacto, para esa transformación del propio sector, de las que hemos trabajado así en privado y que algún día haremos una presentación más general porque queremos que sea en abierto y que todo el mundo pueda tener la información para aplicarla en cualquier metodología, sesión de formación o lo que sea. Vamos a trabajar con proyectos, de hecho, para que tenga un impacto y haya un vehículo directo y demostrar que eso realmente provoca un cambio en el líder. Entonces, ¿qué competencia crees que has usado para desarrollar este proyecto, de las que hemos trabajado? Sí, pues yo me quedo con la empatía, principalmente. Parto de que la música es algo que nace en los grupos humanos prehistóricos para bailar, para crear un ritual en el que un grupo de seres humanos se siente más unidos juntos, se sienten más poderosos, porque al estar juntos haciendo ritmos tribales, se fortalecen los lazos, van a confiar unos en otros para cuando vayan a cazar, para crear comunidad. Y ese es el principio de la música y creo que debe de seguir igual. Por eso hay conciertos que son espectaculares, porque la gente sale de ahí soñando, andando un palmo del suelo. Y la música per se trabaja esa empatía, hace que la comunidad se sienta a gusto. Pero claro, en el ámbito de gestión pues es muy necesario, porque he mezclado gente que hace percusión urbana, que algunos son actores, gente que iba allí a un taller pensando que iba a pasar la mañana, a ver qué hacían con esa mañana. Y pues tratábamos todos de meternos un poco en la cabeza de todas las personas, desde ellos hasta los intérpretes, hasta la gente de mi orquesta, ¿no? Que podían decir, bueno, ¿en qué follón nos acaba de meter Pablo? ¿Esto qué es? ¿Dónde están las partituras, no? Entonces yo creo que es un ejercicio muy poderoso el que nos pongamos en la cabeza del otro para que al final podamos, haciendo un tira y afloja, haciendo concesiones y confiando en el que tenemos enfrente, formar un proyecto tan grande que incluso llegó a ser película, ha llegado a ser película, ¿no? Hemos mezclado muchas disciplinas y ha sido gracias a la generosidad, a la empatía y a la confianza que todos hemos generado al final entre uno y otro con la música como herramienta. Muy bien, muchas gracias, Pablo. A vosotros por confiar. Gracias. Ahora voy con Valerio. A mí hay una cosa que me encanta de Valerio y es que es valiente y habla del fracaso, que se habla muy poco en España porque es verdad que es una palabra que tiene un estigma muy grande y que a diferencia del mundo anglosajón, que ellos no consideran que el fracaso sea, perdonadme, un fracaso, sino que son pruebas que te llevan a abrir otras puertas y a mejorar, ¿no? Entonces, me gustaría
¿Qué papel juega el fracaso en el desarrollo de todas esas competencias que son necesarias para liderar e impactar? En este proceso que hemos llevado a cabo dentro de la Fundación Banco Sabadell con varios directores y responsables de instituciones culturales y de proyectos culturales en España, y en este proceso, por lo tanto, de reflexión colectiva sobre cuáles deberían ser estas competencias de los líderes en el sector cultural, efectivamente muchas han tenido que ver con la resistencia al fracaso, lo que podríamos llamar resiliencia, el saber que el fracaso es consustancial no solo en nuestras vidas, sino en cualquier clase de proyectos. Los proyectos pueden fracasar y está bien, hay que asumirlo. Hay que evaluar, evidentemente, esos fracasos, hay que dar razón, hay que explicar, hay que argumentar las razones del fracaso colectivamente, no hay que esconderlos, hay que contarlos. Pero en particular hay algo vinculado con el fracaso que yo creo que es muy importante en una organización cultural y quizás en cualquier tipo de organización, y es que los líderes, si los llamamos así, y los miembros de la organización deben estar dispuestos a cambiar de opinión y estar abiertos al error, no tener miedo al error, a fracasar, ¿no? Estas dos competencias son francamente infrecuentes en las cúspides de las organizaciones, ¿no? El hecho de estar abierto, permeable a la argumentación ajena de las personas que trabajan contigo, de personas de otras organizaciones, para que una convicción, una creencia que tienes pueda cambiar, creo que es algo muy importante y que debería darse más. Y por otro lado, a la hora de emprender un proyecto, hacerlo con valentía, con determinación, sin cambiar de rumbo todo el rato, como nos pedía Descartes, ¿no? Decía, cuando no sepas cómo salir del bosque, lo que tienes que hacer es tirar recto en una dirección, porque es la única manera de salir del bosque en algún momento. Si vas andando, dando vueltas, autocorrigiéndote. Entonces, parecen dos cosas contradictorias, ¿no? Valentía, no tener miedo al error, pero al mismo tiempo capacidad, flexibilidad para cambiar de opinión. Yo creo que en el Círculo de Bellas Artes, ahora mismo estas son dos competencias que tenemos, ¿no? Las personas que estamos un poco en el desarrollo estratégico de la entidad, y creo que son fundamentales, y la base de todo ello, aquí nos podrá hablar nuestro amigo Federico mejor de inteligencias, ¿no? Pero es esta idea de una inteligencia colectiva, de una inteligencia abierta a la argumentación, donde quien gana no es el más fuerte, no es el que ocupa un mayor rango, no es el que es el jefe, sino el que tiene el mejor argumento por el bien de la organización y sobre todo por el bien de la transformación social. Y ya que hablo contigo, Valerio, tú has tenido la generosidad de presentar un proyecto para trabajarlo como vehículo con las personas de tu equipo para que crezcan, ¿no? Y haya esa transferencia de competencias de liderazgo. ¿Qué esperas conseguir? O sea, a ver, no poner expectativas, pero ¿qué te gustaría, qué sería óptimo que estas personas acogiesen en su desarrollo profesional de estas competencias? Yo voy a decir algo que parece muy obvio, pero la verdad es que, sin querer aquí entrar en polémica, también es muy infrecuente. Y es que los líderes o las personas que a mí esta palabra no me acaba de gustar, pero es la que utilizamos, las personas que dirigen los proyectos y las organizaciones, deberían con muchísima fuerza querer rodearse de personas mejores que ellos mismos. Personas que les den 100.000 vueltas. Fichar verdaderamente a los mejores. Y desgraciadamente muchas veces se ve en todo tipo de organizaciones como los líderes tienen miedo a fichar talento en posiciones, digamos, inferiores, porque eso puede hacerles sombra, porque se sienten inseguros, porque en el fondo hay un problema de autoconfianza en muchas personas. Entonces, yo la verdad es que tengo la suerte en los últimos años de haber podido contratar aquí en el Círculo. Desde luego la plantilla que me encontré ya era extraordinaria, pero hacer algunas incorporaciones especialmente buenas, determinantes, que han dado vida a proyectos de muchísimo impacto aquí en el Círculo. Y yo además, al ser profesor, un buen profesor siempre desea que sus alumnos acaben superándole, ¿no? Y acaben sabiendo más que él o ella y de algún modo pues ensombreciéndolo. Incluso esa es la gran victoria de un profesor. Pues a mí me encantaría que estas personas y otras del Círculo
acabaran dirigiendo no ya el Círculo de Bellas Artes, sino, pues yo qué sé, el MACBA, el MoMA o el Pompidou, ¿no? Es decir, grandísimas entidades. Creo que también hay una responsabilidad de los líderes a la hora de formar, de confiar, de dar responsabilidad a las personas de sus equipos para que en breve plazo de tiempo puedan convertirse ellos mismos, ellas mismas en líderes, en este caso ellas mismas, por cierto, Sí. 2 mujeres, porque también, y luego podemos hablar de eso si queremos, ¿no? El componente femenino del liderazgo también es cada vez más importante y no siempre tan frecuente. Sí, es verdad que cuanto más, digamos, segura es una persona, ¿no? Porque yo creo que la seguridad sería una competencia que salió, ¿no? Que deberíamos trabajar, que es que en qué somos buenos y creérnoslo, porque al final lo que alimenta el ego es la inseguridad y eso no deja que las personas que están contigo puedan crecer. Si desde la Fundación podemos hacer todo lo que hacemos es gracias al equipo que somos 11, 12 chicas y un chico, Monja, que está aquí, está Victoria también, que es la directora de proyectos, pero sin ellos, imaginaros, 160 proyectos cada año, estamos abriendo un centro cultural en Sabadell, o sea, es de locos, y sin ellos no sobreviviría, ¿no? Y eso es lo bonito. Y encima tenemos un presidente, que es el presidente del banco, pero que es una persona inteligentísima, generosísima, y creo que eso es lo que hace que las personas que están, digamos, trabajando contigo puedan crecer, ¿no? Esa generosidad, esa apertura y esa creencia de ti mismo que nadie te va a pasar por encima. Y bueno, aquí hay 3 ejemplos muy claros. Ahora voy contigo, Federico. Gracias, Valerio. Gracias a ti. Luego vuelvo a ti. Federico, tú y yo nos conocimos un día, tú presentando la Agenda 2030 en Santiago, y yo hablando de lo mío, siempre de mis rollos. Y me encantó, la verdad que me encantó porque es verdad que Federico viene del sector público y creo que cabe destacar esto. Siempre se habla muy mal de los gestores públicos, muchas veces, no de todos, pero en general también solemos generalizar. Pero cuando hablas con Federico es que es espectacular que una persona que ha estado liderando el sector público tenga la cabeza con esos modelos de innovación, de colaborativos, como os decía antes. Y entonces, saber si haber estado en lo público te ha dado una perspectiva diferente o si tu interés viene de lo privado y si has podido usar también esos procesos de innovación en lo público. Y dinos también qué competencia es la que más has usado para convencer al sector público y luego llevarlo a lo privado, porque ese es también el interés de tu figura, haber estado ahí. Bueno, primero gracias por invitarme y estar aquí, ¿no? Que esto yo creo que es la base, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, yo tengo ese doble perfil de lo público y lo privado. Es verdad que en lo público, vamos a ver, hay como un mantra, que además es muy guay utilizarlo, de lo mal que funciona lo público, y dices, bueno, pues entonces en cualquier conversación con amigos hablas mal de algo público, entonces guay, a partir de aquí eres guay, ¿no? Entonces, pero es cierto que cuesta muchísimo, sin duda alguna, desde lo público innovar en algunas cosas porque las normas son muy restringidas y son muy complicadas. Os cuento una anécdota de esa Agenda 2030, de tú lo que decías en lo público, de una innovación que hicimos, que fue cuando estaba en el Alto Comisionado de la Agenda 2030, de crear un Consejo de Desarrollo Sostenible, que España no tenía, Finlandia tenía uno que tenía ya 100 años, Alemania tenía uno de 50 años, que era un consejo donde participaban 54 organizaciones de la sociedad civil y que el Estado no estaba. Solamente estaba el presidente del Gobierno, la alta comisionada y yo como director general. Y cuando nos sentamos con la Administración, un alto funcionario de la Administración, muy alto, me dijo que eso era imposible, que eso lo prohibía la Constitución. Y decía, no te pone la Constitución que prohíbe, que no podemos. No, porque, hombre, la sociedad civil no nos va a decir lo que tenemos que hacer nosotros. Digo, no, precisamente eso es lo que queremos que hagan, ¿no? Entonces, claro, es decir, generar esos espacios de colaboración, bueno, el concepto de ese público-privado, que también es muy manido, pero que no funciona. Yo conozco muy pocos proyectos público-privados que hayan funcionado. Los que han funcionado han sido de un gran éxito,
pero sí que yo creo que la administración, yo creo en una democracia representativa, pero creo que una democracia participativa, ¿no? Sartorio lo dijo hace muchos años con ese concepto de democracia expansiva, que lo que hace es unir la democracia representativa con la democracia participativa, ¿no? Pero la participación no es poner una encuesta y decir ¿qué piensan ustedes que vamos a hacer? O, como hemos hecho en algunas ocasiones, ¿cómo tiene que ser Gran Vía? Si tiene que ser de esta manera o de esta manera, y tú eliges entre dos modelos. Esto es un proceso de construcción, de participación, de generar esas alianzas, de generar también la formación necesaria para que la gente pueda participar. Generar esos espacios de colaboración viniendo desde lo público y ahora estando en lo privado, claro, me ha servido también, o me sirve mucho, fundamentalmente para saber cuáles son los resortes y sobre todo para que en esa participación que generamos en lo privado no generar frustraciones, porque mucha gente, la gente trabajamos en conjunto y de pronto decimos vamos a la administración y de pronto en la administración encontramos un señor con manguitos que te dice la norma dice que en el 3.21 tiene que haber una coma y como no hay una coma el proyecto no vale. Y tú dices, joder, pues llevamos un año trabajando y por un tema formal y tal. Entonces, yo creo que en esa parte también hay que trabajar con la sociedad o tenemos que trabajar en las organizaciones para generar eso. Y luego, sobre todo, también porque al final, como tú bien sabes, he trabajado muchos años en política, desde la sociedad civil también hacemos política y trabajamos y hacemos y creamos sociedad. Al final, en definitiva, la política es ese espacio común, de gobernar ese espacio común, ¿no? En cuanto a las competencias, por no alargarme, claro, fíjate, en el proceso que hemos empezado con vosotras, que la verdad que es fabuloso, y de todas esas competencias que no las vamos a desvelar todas porque eso se queda así para la siguiente y tenemos otro capítulo de Netflix y así hemos dejado ya el spoiler delante, el teaser delante. Yo fíjate, hay una de las cosas que además también un poco lo que decía Valerio, que me ha servido muchísimo en la organización en la que estoy, que entramos con un proyecto nuevo, ha sido la capacidad de ir adaptándonos a los nuevos momentos conforme venían. Es decir, del primer proyecto que presenté al patronato de lo que iba a ser el Espacio Cultural Ortega Marañón a lo que es hoy, si miras los dos proyectos, dices, bueno, entre medio, ¿qué ha pasado? Es decir, esto no es... Pero es un proyecto que ha crecido muy orgánicamente, es decir, un proyecto que crece orgánicamente y que lo que hace es, sin duda alguna, ir incorporando a nueva gente que te va aportando nuevas ideas y que efectivamente hacemos esa capacidad de, a través de esa inteligencia colectiva, tú lo sabes, llevo muchos años trabajando en el concepto de inteligencia colectiva, construir esos espacios que nos permiten y esos proyectos que se adaptan mejor a cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las metodologías que aplicamos. Y donde todo el mundo al final lo que hace es no solamente conseguir un impacto en ese proyecto concreto, sino lo que hacemos nosotros al final es colonizar las mentes, esto va a sonar así como un poco maquiavélico, de los que están trabajando a nuestro alrededor. Es decir, no se trata tanto de decir, hoy hemos terminado un proyecto, en este caso en un libro, una exposición, sino cómo hemos metido en un círculo de trabajar de otra manera distinta. En este caso, por ejemplo, en este proyecto fueron más de 70 expertos que han estado colaborando con nosotros o nosotros con ellos en todo este proyecto. Yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Es decir, que esto tiene que ser proyecto y proceso al mismo tiempo. Entonces es un proyecto que tú terminas, pero es un proceso que ha terminado y ya estamos construyendo el siguiente con todo ese gente, todas esas gentes. A mí me gusta mucho el concepto de gente, disculpar. Entonces dan personas, es muy cosas. Julio Iglesias, ¿eh? A mí, esto de gente es que el concepto de gente me parece como muy humano, muy de cercanía, ¿no? Muy de pueblo. Entonces, con lo cual, esto nos ayuda a seguir sumando y seguir haciendo. Perdón, es que no llevo las gafas, no veo. 15 minutos. Vale, gracias. Sí, perdonad. Es súper interesante lo que dices y yo creo que todas deberíamos aplicar el concepto de innovación abierta, que a mí me ha costado un poco ver en cultura. Yo trabajé años en tecnología y en emprendimiento en el mundo tecnológico y el lunes tuve la suerte de participar en un jurado de impacto social que se premió a un chico que le está aplicando procesos de tecnología para hacer desarrollo tecnológico, bueno, unas incubadoras. Normalmente una incubadora vale 35.000 euros y estas valen 300. Creo que todos deberíamos pensar en eso. Las problemáticas sociales están cambiando y cuando hablabas de lo público, creo que a veces lo público se le critica por la... A veces, también estoy generalizando, pero quizás se podría poner un poco más de conciencia en cuáles son las problemáticas y qué financiación necesita eso. Y la cultura lo mismo, ¿no? Cómo la cultura, y esto lo hemos hablado también en otras mesas, ¿no?
puede contribuir y la financiación también mucho mejor a la cultura. Me gustaría que los tres me hablaseis de esto, ¿no? ¿Qué es lo que puede dar la cultura a la sociedad, ¿no? Que también es una competencia de liderazgo aquí, ¿no? ¿Qué liderazgo debería establecer para conectar mucho más con la sociedad y hacer procesos de innovación abierta que sean contributivos para cualquier sector? Vuestra opinión, quienes queráis. Bueno, yo pues empiezo, ya que está terminado, empiezo. Lo hemos hablado mucho. Es decir, bueno, primero, lo que estamos viendo son dos cosas. Una, que la cultura se ve, o algunos sectores han intentado situarnos en la parte del espectáculo o en el que cuando se acaba ya el trabajo, pues entonces aparece la cultura, ¿no? Como una parte del ocio. Algunas veces más ilustrado, otras veces menos ilustrado y otras veces consumista puro y duro. La cultura es mucho más que eso, es decir, aquí no voy a hacer definiciones porque ya ayer teníamos un taller en la Fundación con algunas de las gentes que están aquí y hablábamos del papel de la cultura. Ahora bien, lo que no podemos entender la cultura es ni como la María, ni como el último ministerio que se reparte, ni además tampoco como algo de, bueno, vamos a ver qué toca y qué es lo que hay que hacer. Tú y yo lo hemos comentado alguna vez, es decir, no hay un sistema financiero o un sistema de financiación de la cultura. Es decir, tenemos cosas pequeñitas, las de grabaciones fiscales, el SGA, bueno, de todas ENISA, etcétera, etcétera. Luego las subvenciones. Yo lo que voy a decir va a quedar políticamente incorrecto. Yo soy de los que defienden las subvenciones nominativas. Por cierto, cuando estaba en política era el único que defendía las subvenciones nominativas. ¿Por qué? Porque las subvenciones nominativas significan que es la apuesta que el Estado, es decir, en ese momento la democracia, en ese momento los que están haciendo la política, entiende que son puntos estratégicos para poder hacer. Esos hay que elegirlos muy bien y luego hay que rendir cuentas y tiene que haber trazabilidad, por supuesto. No es el capricho de que como yo voy a ser ministro de Cultura, pues le voy a dar a Valerio, que es mi amigo, le voy a dar una subvención nominativa. A Valerio se las quitan últimamente. Entonces, claro, ni puede pasar justamente lo contrario, de que como ya no eres amigo mío, entonces me las quita. Yo creo que esto son situaciones estratégicas. Entonces, comento esto porque, claro, cuando hablamos de startup, generamos todo un sistema de financiación de las startups. Los bancos tienen su sistema de financiación bancaria. La salud, la sanidad tiene un sistema tal. Y, sin embargo, la cultura es, bueno, apañaros con esto y luego ya... O los públicos. Yo recuerdo en una de mis épocas en el Congreso de los Diputados planteamos el mecenazgo cultural. Bueno, es imposible, no se puede hacer, no sé cuánto. Al final planteamos un tema de micromecenazgo, ¿no? Es eso que aportamos cada uno de nosotros a las ONGs, a la cultura y demás, que eran hasta 150 euros y te desgrabas el 100%. ¡Ostras! Qué cosa más chula, ¿no? Es decir, yo invierto 150 euros en cultura no entró, entraron nosotros en ONG y ese 150 euros me lo desgraba. Estos son para la administración pin-ups, no es nada. Pero claro, al final vemos todo esto que es como que nos están regalando, que ese es el concepto que se ha querido hacer de manera torticera de la cultura. Torticera, qué palabra. No es que me iba a decir otra más heavy, pero claro, he visto que estaban grabando y no era plan. Entonces, que uno tiene un poco de prestigio y entonces pierde la boca con estas cosas. No, lo digo porque al final a uno le cabrea y genera frustración. Es decir, porque parece que estamos haciendo... Yo, a Alberto Fesser, que estaba aquí, cuando entré en Cultura, se lo contaba hace 3 públicas, que hacíamos un diálogo sobre los otros, de ese concepto de quién son los trabajadores culturales. Y claro, yo cuando conté que entraba al mundo de la cultura, digo, mira, voy a un sector que trabajan 740.000 trabajadores, que supone el 3,2% del PIB y que además el 78% de los trabajadores culturales tienen estudios superiores. Y alguien me dijo, coño, ¿te vas a una startup? Digo, no, me voy a cultura. Claro, entonces de la cultura tenemos el concepto de no, es el que está allí en la esquina tocando la guitarra, o el pobre que va con el violín paseándose, o el que... No, oye, perdonar. Y luego también esto para nosotros, que lo que hacemos es muy importante, y lo que hacemos cambia sociedades. Y por eso nos cuesta tanto hacer esas transformaciones, y por eso nos cuesta tanto de que nos... ¿Por qué? Porque efectivamente... Venía hablando con alguien, es decir, yo sé que hay que hacer indicadores sobre la cultura y demás y tal, pero ostras, qué mayor indicador que lo que hacemos, que se ve y que transforma la sociedad. Ese es el indicador más importante.
Luego ya tendremos los operativos, si hemos invertido bien, si no hemos invertido, pero el impacto de la cultura se tiene que ver en la calle. Y si no hay impacto en la cultura, si no hay impacto de la cultura, si no se ve, es que algo estamos haciendo mal. No es un tema solo de que no lo hemos medido. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Federico, pero es verdad que hay una cuestión fundamental y es solucionar los problemas que tiene la sociedad, ¿no? ¿Cuál es, creo yo, el mayor problema que tiene ahora mismo nuestra sociedad, la sociedad mundial en general? Es la fragmentación social, el individualismo, el atomismo, la pérdida de lazos comunitarios. La cultura es el principal remedio para volver a generar lazos, volver a crear comunidades, volver a juntar a personas en espacios físicos que piensan y sienten de manera distinta. Nosotros en el Círculo, con proyectos como el Festival de las Ideas o como el Refugio Climático, hemos intentado lograr esos foros de discusión, de generación de comunidad, de pensamiento crítico. Eso se puede medir y está bien medirlo, pero es que resuelve un problema social y político de primera magnitud. Entonces, si no se invierte en este tipo de plataformas, en este tipo de instrumentos para volver a generar sociedades fuertes, cohesionadas y, por lo tanto, menos vulnerables a ataques, manipulaciones, desinformaciones, etc., pues yo no sé en qué vamos a invertir. Seguro que el váter electrónico y el coche supereléctrico con bio, micro, nano, cosas, es súper importante, pero ¿qué más importante hay hoy que reconstruir esos lazos comunitarios? Por ejemplo, intergeneracionales, como estamos haciendo nosotros en compañía con la Fundación Sabadell, y volver a juntar generaciones que ya prácticamente no se entienden, se hablan. ¿Qué otra cosa, si no es la cultura, puede lograr eso, ¿no? Sí. Esto tú puedes explicar porque en esa experiencia que luego nace el documental, cuando lo ves que hay personas de diferentes edades participando, que será muy interesante llevar la explicación más técnica también a los foros de intergeneraciones. Claro. Sí, bueno, poco que aportar respecto a las intervenciones tan brillantes de mis compañeros, ¿no? Pero sí que yo lo que siento es que estamos viviendo en un mundo un poco deshumanizado, y la arte y la cultura nos vuelve a nuestros orígenes, a lo que hablaba de la caverna, de lo cual no hay que avergonzarse, porque el ser humano, yo creo que no lo entendemos, no lo estamos entendiendo en nuestra sociedad de una forma holística. Estamos todos fascinados por la tecnología y hay personas que aspiran ellos mismos a ser un iPad o algo así, ¿no? En su perfección, en su organización de la vida, y se nos olvida que somos falibles, que nos emocionamos y que hacemos una cantidad de cosas inútiles que son las que dan sentido a nuestra vida. No hay nada más inútil que tener un perro en casa, que me perdonen quien tiene perro, pero te reconforta, y al final cuando uno está trabajando, haciendo cosas mecánicas, dice, cuando llega a casa o cuando lea un libro. El problema está en lo inmaterial, que la gente está perdiendo conciencia de lo importante que son las cosas que no son materiales, que no son medibles, que no se pueden tocar. El espíritu, el alma, la ilusión, la alegría, las emociones, lo que nos diferencia de todo este mundo tecnológico y lo que nos puede hacer salir adelante en este mundo en el que en realidad todos estamos abrumados por la inteligencia artificial, es un mundo abrumador. Entonces creo que es el momento de agarrarse y estar orgulloso de ser un ser humano, aceptando nuestros errores y toda la cantidad de fallos y fracasos que cometemos. Hay que abrazar el fracaso de forma cervantina, quijotesca, con arrojo. Nadie, ninguna figura más imperfecta que Quijote, Don Quijote de la Mancha, pero es la inspiración al final. Un ser que está loco acaba siendo la inspiración de todos los que están en el pueblo, que lo siguen a una peña. ¿Por qué? Para ver las cosas tan inútiles que hace. ¿Por qué? Porque es un motor vital. Y a los seres humanos nos mueven las historias, nos mueven las emociones, y la cultura es la herramienta que es el crisol de todo ello. ¿Tenemos 5 minutos? Sí. Sí, mira, es que ya salía, estaba mirando. Dos corchetes muy cortos que no me resistía, y está Marta ahí ya con el micrófono. Claro, si a alguien tenemos que explicarle para qué sirve la poesía, pues decir, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? ¿Estamos haciendo algo mal? Porque la gente no entiende que la poesía. Pues chicos, si no sabes para qué sirve la poesía, el problema lo tienes tú y no lo tengo yo. Y segundo, también por bajarnos los humos,
George Steiner, en el libro de Elogio a la barbarie, decía, oiga, en el momento de mayor cultura en Europa, el periodo entre guerras, apareció el fascismo. Sí. Entonces, cuidado, que tampoco la cultura lo soluciona todo, o quizás necesitamos mucha más cultura de la que en el momento se dio. Sí. Y construir bien el relato, ¿no? Porque tú has hablado de una parte de impacto que no siempre tiene que ser cuantitativo, sino que trabajar muy bien la parte cualitativa y cuáles son los conceptos. Y por eso este trabajo que estamos haciendo, preguntas, sí. Sí, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Tenemos también personas siguiendo la charla de forma online. Entonces os voy a trasladar una pregunta de Íñigo Aristegui, mientras ellos piensan en qué preguntas proponer. Íñigo pregunta, ¿cómo gestionáis la exposición personal en cuanto al liderazgo? Mal. Bueno, yo de verdad, un poco en línea de lo que decía anteriormente, creo que, por ejemplo, una institución tan polifónica como el Círculo de Bellas Artes, que programa en todas las áreas, en una editorial, una escuela de artistas, etc., debería reflejar esa polifonía también en las caras que presenta a la sociedad y a los medios de comunicación, ¿no? Y yo lo digo, nosotros todas las semanas tenemos equipo de comunicación, aquí hay personas de mi equipo, y yo siempre digo, bueno, ¿quién puede presentar esto que no sea yo? ¿Quién puede dar esta entrevista que no sea yo? ¿Quién puede explicar este proyecto que no sea yo? Sé que vosotros también lo hacéis en la Fundación, ¿no? Pero es que eso es muy importante, porque al final, si no, las instituciones se acaban confundiendo con las personas y no hay cosa más peligrosa que eso, ¿no? Entonces, vamos, vuestra propia organización es un ejemplo. O sea, está aquí Lucía Sala, que es una extraordinaria directora general, pero luego tenéis muchas voces, cada uno explica un proyecto, una cosa, la revista de Occidente, y esa polifonía de voces engrandece una organización. Entonces, tampoco se trata de ensombrecerse con falsa modestia y ocultarse con timidez, pero sí dar juego, repartir juego. Eso es buenísimo, yo creo, para esta idea de un liderazgo compartido en las organizaciones. No sé si hay más preguntas aquí entre el público. Marta. Sí, ¿dónde? Aquí a la izquierda. Está en el extremo. Justo en la otra punta. Murphy. Hola. Me gustaría preguntarles cuál creen que pueda ser la herramienta como para poder empezar a quizás calar de alguna manera en las fundaciones como públicas, que puedan entender que realmente los beneficios que genera la cultura no son cuantificables. Yo particularmente me encuentro muchas veces en esa coyuntura de estar todo el tiempo queriéndoles hacer ver que hay cosas que justamente no son cuantitativas y me cuesta mucho que puedan creer en el proyecto. Entonces, para mí, mi respuesta a esto en realidad es un poco de pico y pala. Tiki, 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 hasta que lo vean y lo entiendan. Pero con eso, obviamente, pasa un montón de tiempo. ¿Hay alguna herramienta que se os ocurra que se pueda hacer un poco más tangible, que no tenga que ver justamente con los números? Porque coincido 100% en lo que dicen, que nos olvidamos que somos humanos, que tenemos sensibilidades, que en realidad fomentar la cultura tiene que ver con algo más como con algo preventivo, porque si hacemos cosas de esta manera obtendremos una sociedad muchísimo más feliz y con todo lo que eso lleva, hablando en palabras muy pobres, pero ¿se entendió? Sí. Gracias. Fíjate, dos reflexiones a lo que dices, y además que también nos pasa en cultura, y también, como he trabajado en temas de cooperación al desarrollo, también me ha pasado. Es decir, cuando estamos fuera de las administraciones o fuera de las entidades privadas que trabajamos en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la cooperación, vamos con nuestro portfolio para que nos lo financien, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos al contrario es que lo que está haciendo Fundación Banco Sabadell con un gran criterio es el decir, oye, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo alineamos lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros queremos hacer o que queremos impulsar y lo que nosotros podemos aportar desde fuera? Ahí es una parte muy importante, ¿no? Porque también nos genera esa frustración de decir, oye, es que esto no sabe lo que quieren porque nuestro proyecto es el cojo proyecto. Y lo es, y yo no digo que no solo sea, pero a veces sí que desde fuera vamos allí para decir, oye, yo, como os decía, he tenido la visión desde aquí y desde allá. Y desde allá a veces me han llegado proyectos que decir, oye, pues está muy bien. Bueno, primero también
presentar proyectos que no se estén haciendo. Recuerdo que alguien me contaba que el director del Festival de Málaga me contaba que le fueron a presentar un proyecto de hacer un Festival de Málaga de cine en Málaga, ¿no? Y decía, coño, pues que eso ya se está haciendo, ¿no? Y decía, no, pero es que este es nuevo ya, pero es que se está haciendo ya, ¿no? Entonces, también hay que saber hacer un poco de investigación de mercado. Entonces, hay que presentar también, sobre todo, y alinearlo sobre la línea. Y luego la segunda reflexión, que esta es muy personal, yo la primera vez que presenté un proyecto cultural en el Ayuntamiento de Elche, al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elche, cuando le presenté no se enteró de lo que iba y dije, si yo quiero hacer este proyecto tengo que estar sentado donde esté sentado él. 3 años después estaba sentado donde él. Queda un minuto, sí, creo. no, una cosa muy importante. Ya, se acaba. Conquistar a los enemigos. O sea, no sirve de nada... Suena fatal. No, es verdad. Conquistar a los enemigos en el sentido de seducir a los enemigos. ¿No? Eso. Seducir. Es decir, nosotros aquí teníamos este proyecto de que, por ejemplo, la innovación es mucho más que la digitalización y que la cultura es innovación. Por más directores de museos que pongas aquí, y artistas y poetas y escritores, si tú les pones todos aquí a decir esto, no va a tener ningún impacto. Nosotros logramos tener aquí, por cierto, de la mano de la Fundación Sabadell, a Nadia Calviño, a Carme Artigas, a científicos, a gente de este estilo, empresarios, diciendo esto. Hoy tenemos aquí a Garamendi esta tarde. Lo que necesitamos es que Garamendi diga, la cultura es mucho más que su peso en el PIB. La cultura se mide mucho más que el... O sea, necesitamos implicar a este tipo de personas para que difundan los mensajes, nuestros mensajes, porque creemos que son verdaderos. Muchísimas gracias a los tres. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Empatía, flexibilidad, adaptación, liderazgo compartido, valentía, que los he mencionado antes, dar solución a problemas, en el fondo innovación abierta, impacto social y encima si seducimos, fantástico. Con lo cual, con esta presión encima, vamos a tomarnos un respiro de media horita. Vamos a volver a las 11:45 porque vamos a abrir el debate sobre el papel de la gestión cultural en un contexto global con una sesión hasta el mediodía íntegramente dedicada a Mondiacult. Tendremos además personas relevantes que podrán hablarnos del tema. Yo pienso que es una oportunidad fantástica para reflexionar sobre cómo podemos influir desde nuestras prácticas en la agenda internacional y global, desde las políticas culturales, y nos vemos en media horita aquí. Sobre todo a la vuelta, y es una cuestión logística importante, porque veréis que el formato cambia radicalmente, os pediremos que os pongáis sobre todo en las primeras filas. Ya veréis el porqué. Hasta ahora.